Sí, no desalojan. Este es el colmo. Hace mucho que no nos piden. Bueno, vamos a comenzar. Magdalena, si querés el micrófono. Sí. Muy bien. Bueno, antes que nada, ¿me oyen bien? Sí. Buenas tardes a todos. Tiene que decir una cosa. Chicas, no, a ellos, no hablen con nosotros en lenguaje inclusivo, porque nosotros somos la tercera edad, ninguno habla en lenguaje inclusivo. Nosotros aprendimos castellano o español. No, en serio. Con todo respeto, con todo reconocimiento, pero nosotros no hablamos inclusivo. Ninguno. Bueno, buenas tardes a todos. Y acá estamos y hoy vamos a hablar de la justicia en Homero. ¿Por qué me voy del siglo VI antes de Cristo al siglo VIII? Porque para Occidente, Homero es la clave en la cual se encierra toda la base del pensamiento occidental. Es decir, vamos a ver que hasta el mismo Esquilo, 2 siglos después, va a decir: yo soy apenas las migajas de Homero, y que todos en la antigüedad van a ir realmente a beber en el abrevadero de Homero. En esta cuestión, vamos a ver que estamos hablando, y seamos claros, de un aedo, de un poeta, de un rapsoda que no sabemos realmente si existió o no. Algunos tienen la teoría de los 2 autores, que tuvo mucha relevancia a principios del siglo XIX, en 1795 más o menos, se produce una batalla campal diciendo si Homero había existido o no, e intervienen así todos los grandes cuentistas intelectuales, que estoy segura que ustedes a uno de ellos lo conocen, que es Andersen, el de los cuentos de Andersen. Sí. También intervienen en esa discusión. Y realmente es feroz esa batalla hasta que al final Wolf, el alemán, dice: bueno, las obras están, haya existido Homero o no, hayan sido varios o haya sido uno solo, las obras están. Actualmente la teoría más en boga es que fueron 2 autores. Con teoría que yo comparto, les aclaro. Aparte son poemas de origen oral, por lo tanto han sufrido diversas modificaciones. Y además, debo decir algo, porque yo les acabo de decir que son la base de la literatura occidental, pero en este momento que están totalmente en boga los estudios orientalistas, constituyen realmente una revolución, no podemos dejar de desconocer que esa división Oriente-Occidente es posterior y que tanto los poemas homéricos como la teogonía y trabajos y días de Hesíodo tienen muchísimas influencias orientales. Yo iba a empezar hoy, y aparte me había salido de bien el PowerPoint, así directamente. Iba a empezar hoy precisamente hablando de la balanza de Zeus, o sea, la balanza del peso de los destinos. La balanza del peso de los destinos que va a aparecer en Ilíada y que va a ser la marca de la justicia hasta nuestros días. En esta cuestión, les decía que este buen señor Homero, no sé sabemos si existió o no, 7 islas más o menos se atribuyen su nacimiento: Ítaca, Quíos, Colofón, Pilos, Argos, Atenas misma. Otros después lo depositan en Quíos. Se dice que escribió numerosas obras, que escribió también la Batracomiomaquia, que es todo un poema en burla con un símil animal. Es decir, que las referencias son escasas y no tenemos una biografía clara. Pero lo que sí podemos decir es que los poemas, a pesar de que tienen una diferencia aproximada de un siglo, se los ubica entre el siglo VIII y el VII antes de Cristo en la actualidad, porque hay gente que los ubicaba en el 1100 antes de Cristo, pero después se ha comprobado que el lenguaje es posterior. Vamos a ver que son muy diversos. Si yo les pregunto a ustedes de qué se trata la Ilíada, me van a decir de la guerra de Troya.
Sí, evidentemente trata de la guerra de Troya, pero en realidad se ocupa de los últimos meses, de apenas 10 meses de la guerra de Troya. Y además, el poema comienza, y piensen que estamos en el grado 0 de la literatura occidental, con la palabra que transcribimos como menis, que significa cólera. La primera palabra que encontramos en el texto occidental es cólera, o sea, desafío, agón, disputa, pelea, batalla. Canta, a ver si me acuerdo, canta o musa la cólera del Pélida Aquiles, o sea, canta o musa. Acá está el canto que el canto glorifica, o musa, la invocación a la musa, que en este caso es Calíope, que es la musa de la épica, pero que en ese momento todavía no están diferenciadas, como si vamos a ver que va a suceder en Hesíodo. Canta o musa la cólera del Pélida Aquiles, o sea, la menis del Pélida Aquiles, Pélida porque es hijo de Peleo, el infijo id Pélida, significa hijo de. Pélida Aquiles, cólera funesta, o sea, digna de un velorio, que precipitó en el Hades, en el mundo del más allá, las almas de numerosos valientes, cuando, convirtiéndolos en carroña de los pájaros y de los perros, cuando se disputaron el Atrida, Agamenón, el rey de reyes, y Aquiles. Más o menos es así, no se lo he dicho exactamente, pero más o menos está. Los 8 primeros versos determinan todo aquello de lo que se trata el poema. Porque el poema surge precisamente por la pelea entre Agamenón y Aquiles, que es una pelea por el poder. Nosotros no conocemos nada de eso. Nada, estamos más allá de la vida. Entonces, en esta cuestión, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo no había preparado esto, pero no importa, discúlpenme. Pero hace tanto que lo leo que más o menos tengo que dar un poco de cuenta, como para que me caiga el puchero, como decía un amigo mío. Entonces, en esta cuestión vamos a ver que en esos momentos nos encontramos con ese referente, esos 8 primeros versos que definen todo aquello de lo cual se va a tratar la obra y que son riquísimos. Porque lo que está hablando es de un poema de agón, de pelea, de disputa. Cuando usamos la palabra agón, agonía, precisamente agonía significa embate, pelea, discusión. ¿Y qué es la agonía de la vida, lo que está planteando ahí? Y en este caso, la agonía de la guerra. Y los que han peleado realmente son el rey de reyes, Agamenón, que ha sido el elegido por todos para comandar todas las tropas que van a encabezar el ataque de Troya. En realidad, hay varias razones, pero la razón no aparece en la Ilíada, sino que es un mito más antiguo que va a ser rescatado en las Etiópidas y otros textos, que es que un día las diosas se disputaron para ver cuál era la más bella. Y le pusieron de juez a Zeus, el dios de dioses, el rey de reyes. Y Zeus, astutísimo, buscó el tipo más buen mozo de la tierra, que era Paris, y lo llevó para que hiciese de juez. Las 3 diosas que se estaban disputando cuál era la más bella eran Hera, Atenea y Afrodita. Las 3 lo quisieron coimear a Paris, que digamos, vamos a decirlo finalmente, no, le quisieron dar atributos y le prometieron bienes, ¿no? Entonces, Hera le prometió el poder del Asia sobre Asia. Atenea, la sabiduría, el conocimiento, las artes, y Afrodita, la belleza. Ya todos sabemos a quién eligió. Le eligió a Helena, es decir, la eligió a Afrodita, y Afrodita le trajo a la mujer más bella de la tierra en esa época, que era Helena. Esto causó que todas las tribus argivas o dánaos o aqueos, como se los conoce, lo que nosotros hoy en día conocemos como los griegos o los helenos, los descendientes de Heleno, se aliasen, porque como era tan bella, ya se la habían disputado anteriormente y tenían que en ese concurso que se había presentado, el que la había ganado era Menelao.
el hermano de Agamenón. Y como era tan bella, sabían que podía ser objeto de disputas y se habían puesto de acuerdo que si alguno se le intentaba arrebatar, todos iban a colaborar para la recuperación de Helena. Además, fíjense que son todas las tribus las que van a ir juntas a atacar Troya, y el gran pretexto, y esto lo dice Kirk, el que escribe Kirk sería, ¿no? Pero es K-I-R-K, que escribe los poemas homéricos, el pretexto mitológico es esto, pero el pretexto real sería la expansión imperialista de los griegos, sería también el paso clave que constituía Troya, que está en Turquía, hoy en día Gizar, Asia Menor, que era el pasaje al Mar Negro, y además de eso, que al ser un puerto, era bastante poderosa en un momento dado. Sin embargo, hoy en día se duda de si se realizó la guerra de Troya, si existió o no existió. Pero vamos a ser más bondadosos, porque antiguamente, esto lo dice Arnold Hauser en su libro Historia Social de la Literatura y el Arte, tomo 1, las andanzas de los pueblos antiguos, los grandes poemas épicos, no son otra cosa que el relato de sus latrocinios y asesinatos, cosa que tiene bastante razón. Pero esta cuestión que nos lleva a leer hoy estos poemas, que son maravillosos, es la cuestión de la transformación en un texto mítico, en un texto legendario, es decir, en un texto que se utiliza como paradigma para las generaciones venideras. Y en esta cuestión, este texto es clave. Nosotros diríamos, bueno, eso no sucede ya. Y sí sucede. Nosotros hemos tenido uno de los grandes testimonios de que la gente por ahí cuenta las historias y las transforma en leyenda. Acuérdense de la historia de Guillermo Tell, que sabemos que no existió. O acuérdense, por ejemplo, de las películas, vamos a ir más cerca. Cuando nosotros éramos chicos nos íbamos a ver todas las películas del Far West. Es decir, un día en una película de John Ford se ve esto, que llega un periodista con toda la investigación sobre las aventuras del Far West, y les aclaro que me encantaban a mí las películas de cowboys cuando era chica. El cine en Pisa ha sido testigo de eso, el gran cine en Pisa, que daban todas las películas de cowboys del Far West, convirtieron toda esa cuestión de la conquista del oeste latinoamericano en una leyenda, en una cuestión épica, sin hablar del genocidio indígena, sin hablar de la fiebre del oro, sin hablar del despotismo, es decir, se puede decir de lo terrible que era vivir en esas regiones, pero rescatando esas actitudes, es decir, tapando todo lo que no se puede decir, convirtiendo en épica algo que en realidad tuvo cosas épicas, pero que todo también guardaba, tapaba una historia totalmente sombría. De la misma manera les digo, yo soy fanática de la tragedia griega, y la tragedia griega es soberbia, yo creo que se tendría que leer, porque es de una calidad humanística y de una grandeza total. Sin embargo, cuando he entrado a estudiar más la comedia griega, Aristófanes, me he dado cuenta que el mundo no era tan excelso como uno puede mostrar en una tragedia griega. Es decir, hay un crítico inglés que decía, hablando de dos de los grandes trágicos, decía, Sófocles pintaba a los hombres como deberían ser, Eurípides como son realmente. Y es cierto, cuando uno lee la tragedia, ve esos seres que realmente tienen unas dimensiones gigantescas, pero al lado de eso había un submundo que se transluce totalmente en la comedia. Volviendo a donde estamos que esos textos arcaicos convierten en épica lo sucedido. ¿Y por qué les digo que es muy difícil equiparar que sea un solo autor? Porque los héroes de Ilíada son totalmente diversos y nos hablan de un momento histórico distinto. Aquiles, el héroe máximo, hijo de una diosa y de un mortal, pobre también, ¿no? Era hijo de Tetis y de Peleo, y como Tetis era también bellísima y los dioses se la disputaban y Zeus la quería también,
pero como supo que uno de sus hijos iba a ser mejor que el padre, la eyectó. O sea, la pobre Tetis se quedó sin candidato. ¿Y a quién se la engancharon? A un humano, a Peleo, a un rey. Porque ya sabían a través del oráculo que el hijo iba a ser superior al padre. Es así como tenemos ese héroe Aquiles, que en realidad todos conocen la anécdota del talón de Aquiles, cuando la madre lo sumerge en la laguna Estigia, lo único que no puede sumergir es el talón, menos mal, porque si no, no hubiese tenido Aquiles, estaría ahogado, echando el más allá. Y entonces es la vulnerabilidad del héroe, pero es un semidios, y esto tengámoslo en cuenta, porque es el gran guerrero de Ilíada, es el que arrasa con todo, pero también es hijo de una diosa. Y su oponente, el héroe troyano, es Héctor. Un personaje extraordinario, porque es realmente un humano total. Él tiene una mujer y un hijo. Aquiles no tiene ni mujer ni hijo. Él tiene una familia, tiene un poder que iba a heredar, es un buen hermano. En un momento dado lo protege al hermano Paris en vez de dar una reverenda patada, porque Paris se caracterizaba por meter la pata. A toda la familia pasa esta cosa que siempre hay alguno que mete la pata, ¿no? Realmente es un buen cuñado. Cuando se la encuentra Helena, imagínense que se está encontrando con unas mujeres más lindas, o la mujer más linda del mundo, y él sigue adelante, no se detiene con Helena y demás. Es un buen enemigo, es decir, es un buen hijo. Cuando está por batirse al duelo con Aquiles, están sus padres rogándole que vuelva dentro de las murallas de Troya. Bueno, es un humano en toda la dimensión. Decía, hay un libro de James Redfield que está en internet, en esas infames cosas de internet que nos permiten ver las cosas que por otro lado no conseguimos hoy en día, que se llama La tragedia de Héctor. Porque realmente, ahí está la humanidad cuando tendría Héctor todas las posibilidades de ser un hombre totalmente feliz. Y de pronto, por una metida de pata del hermano, ve que van a arrasar su ciudad y tiene que ir a la guerra, cuando él no tenía la menor intención de ir a la guerra, sino quedarse con Andrómaca y con su hijo Astianac. Entonces, este héroe fundamental, que tiene que tener un héroe que esté a esa altura, que es Héctor, es Aquiles. Pero Aquiles es belicoso, es empacado, está lleno de hibris, está lleno de desmesura, de exceso. Cuando vuelve al combate después de la muerte de su mejor amigo, se pelea, está tan loco, digamos nosotros, que se pelea hasta con un río y con un árbol en un momento dado, y liquida a todos. Y es ahí cuando intervienen los dioses, porque hay que detenerlo. Es ahí cuando hay una cuestión, como diciendo, hay algo que está por encima de lo humano. En este poema épico, que realmente vemos que está totalmente relacionado también con los textos babilónicos del dios Marduk, porque lo que buscan los héroes de la Ilíada, es la gloria que los trasciende. Hay una gloria que son dos palabras, kleos y kidos. Kleos, K-L-E-O-S, y kidos. K-Y, kidos, de nuevo la I francesa, kidos, K-Y-D-O-S, que son, una sería la gloria que viene de los otros hombres, de los otros seres humanos, la fama, y la otra es la gloria instantánea que viene de los dioses. Cuando vos decís, está tocado, se me ocurre un ejemplo, la mano de Dios. La mano de Dios es un ejemplo de la gloria que viene de los dioses. Es una cosa que es totalmente insólita, pero que habla también de una cuestión que es muy griega, porque solamente al fin hay un axioma que aparece en todas las tragedias griegas que para mí es maravilloso. Por eso yo siempre me cuido bastante en mi personalidad, porque digo, uno no se puede ir de mambo, no puede caer en la hibris, porque los griegos tienen un axioma que lo repite Sófocles y lo repite Eurípides. Solamente al final de la vida de una persona se puede decir si ésta fue feliz o no, que me parece impecable. Por eso me parece pertinente
hablar de la mano de Dios de Maradona. ¿Quién me adornó ahí con la puticericia de la mano de Dios de Maradona? Ese momento en que alguien que parecía que iba a ser brillante a lo largo de su vida, acuérdense cuando vino John Muller, que era el Tarzán de nuestra infancia, acuérdense cuando vino Rita Hayworth, que estaba con Alzheimer. Y acá tenemos realmente la cuestión que se va a dar también en ese texto, que es un texto de guerra, que es un texto de batalla, que es un texto de crimen. Ya les digo, cuando Aquiles no perdona a nadie, y cuando se pelea la entrada por Agamenón, en realidad se pelean porque viene una gran peste, fíjense que poéticamente lo dice Homero o quien haya sido, nosotros le vamos a decir Homero, ¿no? Que no es Homero Simpson, Homero de los Vivaldi. Pero, ¿qué imagina? Dice, bajó Apolo semejante a la noche. Es decir, el que me dice que estaba furioso dice semejante a la noche. ¿Por qué? Porque en esos repartos que habían ido haciendo cuando iban llegando a Troya, que se repartían a las mujeres como botín de guerra, es decir, la mujer era un objeto, que no nos agarren las feministas, como digo yo en ciertos momentos, porque mueren, no, eran un objeto, eran botín de guerra. Agamenón se había quedado con Criseida, una sacerdotisa de Apolo, y vino el padre a pedirle, por favor, que se la devolviese, ofreciéndole los 1000 regalos, Acá encontramos los pies de oro, collares, todo, es decir, realmente traían de todo, y Agamenón se niega. Y es ahí cuando llega Apolo, semejante a la noche, y desata la peste en el campo guerrero de los aqueos. Y entonces consultan al vidente, que es Calcas y que sabe lo que es, lo que fue y lo que será. Fíjense que yo pensaba que qué síntesis perfecta, que está en la segunda página de Ilíada. Cuando uno quiere vivir más tranquilo, tiene que pensar en lo que fue, en lo que es ahora y lo que puede llegar a ser. Porque vino que ahora se usa una frase como ya fue, ya pasó, pero lo que ya fue hace que esté como estés ahora a veces, ¿no? Y lo que estás haciendo ahora está dependiendo de cómo vas a estar mañana, ¿no? Bueno, Calcas es el que dice que es Apolo el furioso, y entonces le empiezan a rogar a Agamenón, a pedir a Agamenón que la devuelva a Criseida, que así se llama esta sacerdotisa de Apolo. Y Agamenón, que no corresponde a la grandeza del rey de reyes, al Ánax, A-N-A-X, al Ánax, se empaca. Y acá aparece otra palabra que es que necesita que lo reconozcan, o lo tendrían que reconocer por lo que él es, no por lo que él está haciendo. Cuando una persona realmente vale, se la reconoce, no es necesario que esté diciendo a cada rato reconózcanme. Esto se ve en todos los ámbitos. Esto es lo que se llama, en griego, se transcribe como jeras, lo que cada persona es, su bagaje. Y el Agamenón se equivoca 3 veces. Primero se queda con la sacerdotisa de Apolo, después le pide a los demás que lo reconozcan. Bueno, no necesita ser el rey de reyes, ya lo reconocieron. No, era una cosa que salía naturalmente. Y en tercer lugar, se empieza a pelear con Aquiles y se pelea brutalmente. Acá está el Aquiles también. O sea, realmente una pelea violentísima, tanto que Aquiles en un momento le dice cara de perro. Es decir, el otro le dice que por qué no le entrega a su botín de guerra, que es Briseida. Que en la película le hicieron como que era una relación amorosa con Aquiles, no, nada que ver en Homero, es una versión hollywoodiense. Y está en la pelea que en un momento dado Aquiles saca la espada y lo va a matar a Agamenón, y ahí aparece la diosa Atenea, que le detiene la mano y le dice que más adelante va a tener un reconocimiento, ¿no? ¿Y qué hace Aquiles, el héroe de los héroes? Se va a la orilla del mar, se sienta
Y Homero nos cuenta ahí que empieza a llorar primero gradualmente y cada vez más fuerte. ¿Vieron cuando uno llora realmente con ganas? Cuando uno tiene todo ese espíritu constructivo que te hace que te está llorando a los gritos. Y grita, ¿qué es lo que grita? Y Aquiles, el héroe de los héroes, Meter, mamá. Y ahí aparece Tetis, que es una diosa marina, para ayudarlo. Y que la que le promete que lo va a ir a suplicar, le va a ir a suplicar a Zeus que lo ponga de nuevo en el lugar que corresponde, porque Aquiles se retira ofendido del combate, furioso. Ese sería el primer canto de entrada que yo les recomiendo que lo lean, pero todo el resto se va a desarrollar con esas batallas, con embajadas a Aquiles para que vuelva al combate, con Aquiles prestándole su armadura a su íntimo amigo Patroclo, que va con la armadura del combate y que es muerto por Héctor en combate, y que las peleas son brutales, porque para enfrentarse primero tenían todo un código que los denigraba y que le decían que no te vamos a enterrar, te vamos a dejar de carroña, que era lo peor que podía pasar también. Pero en esta cuestión voy a este momento. Hay un momento en que están peleando fatalmente, en el canto noveno, Zeus los ve y toma la balanza de oro, la áurea balanza, y coloca en los platillos a los aqueos y a los troyanos. Y la balanza donde están los aqueos desciende hacia la tierra. Con lo cual, el dios de dioses, Zeus, sabe que vamos a leer el fragmento porque ya se parece el libro, por suerte, que los aqueos van a ser derrotados en toda esta primera parte del combate. Y después de eso, más adelante, esto es el canto 9, más adelante, en el canto 16 aproximadamente, aparece en el canto 20. En el canto 20 aparece de nuevamente la balanza, cuando Zeus saca la balanza para pesar en los platillos a Héctor y Aquiles. El platillo donde está Héctor desciende hacia la tierra. Y entonces el dios de dioses sabe que Héctor va a morir. Les recomiendo 2 cantos de Ilíada, aunque no se lean toda la Ilíada. Lean el canto de la muerte de Héctor y el canto del rescate de la muerte del cuerpo de Héctor, porque son realmente 2 cantos de una humanidad extraordinaria. ¿Por qué les digo? Porque por ahí la leyeron, por ahí no la leyeron, pero es como dice Ítalo Calvino en Por qué leer los clásicos. Uno los clásicos los conoce, si no los conoce por referencia, por cuento de la infancia, por películas, por versiones libres. Pero hay 2 cantos que son maravillosos. Uno es la muerte de Héctor, cuando viene este pesaje de la balanza, los dioses lo abandonan a Héctor. Aún los dioses que eran favorables a los troyanos lo dejan completamente solo. Y es impresionante la gradación literaria que nos da el poeta. Porque Héctor de pronto lo vemos a los padres asomados a las murallas, diciéndole que vuelva a entrar. La madre Hécuba se descubre el pecho como diciéndole: te di de mamar acá, vos sos mi hijo. Y él sigue. Y en ese momento había huido desesperado, porque a verlo aquí ya era temible. Esto no estaba mal visto, no era un acto de cobardía, porque era como que lo enviaban los dioses. Los griegos, a diferencia nuestra, los aqueos y todo, cualquier cosa que pasaba le echaban la culpa a los dioses. Que lo cual vieron en este mundo que todo le echan la culpa a alguien. Uno también, es una actitud totalmente infantil, pero no era una cuestión que fuese un acto de cobardía, huir como hace Héctor, pero en un momento dado los tenemos a los padres. Después vemos
que la diosa Atenea lo engaña y le coloca el fantasma de su hermano preferido como que lo va a ayudar, a Deifobo. Y Héctor, para colmo, cae totalmente en la trampa. Dice: ay, Deifobo, mi hermano más querido, está junto a mí para ayudarme a luchar contra Aquiles. Cuando volvamos adentro de las murallas te voy a reconocer con todos los bienes. Y de pronto se da cuenta que está solo. Es decir, cuando Zeus pesa a los dos héroes, inmediatamente Apolo, que lo protegía a Héctor y lo protegía por tanto a los troyanos, lo deja. Y Héctor, y para mí este es un momento que a mí me conmueve muchísimo, porque Héctor se da cuenta de que está completamente solo, que los dioses lo han abandonado. Como en todas las cuestiones graves de las historias personales, nos damos cuenta que estamos de momentos totalmente solos. Y él ahí podría haber ido adentro de Troya, pero él sabe que Troya tarde o temprano va a caer. Y entonces convierte el acto más común al género humano, tal vez la única verdad absoluta, que es que nos vamos a morir, en un acto heroico. Y decide ir a enfrentar a Aquiles, que hasta los dioses lo ayudan a Aquiles, seamos claros, Atenea lo ayuda a Aquiles y demás. Pero en esa cuestión, él cuando se decide, por eso les digo que lo lean, porque en un momento dado, él que buscaba la gloria, cuando lo va a enfrentar, dice que lo va a hacer para su gloria, pero también para los esominoise pitestai, para los hombres por venir. Fíjense la grandeza, ¿no? La grandeza de alguien que tiene que ver si sale rajando, o si va a enfrentar su destino y contribuye a que el acto más verdadero de nuestra humanidad se convierte en un acto totalmente heroico. Seguimos hablando de Héctor, haya existido o no, y de todos aquellos que murieron con dignidad, ¿no? Y que siguen muriendo con dignidad. Y el otro momento que es increíble, luego de la balanza y demás, es el momento en que Príamo va a rescatar el cadáver de su hijo. Que si ustedes vieron la película, Peter O'Toole se ganó el Oscar en ese momento, ¿no? Porque Aquiles mismo ve que ese viejo, ese anciano, ha tenido que recibir la ayuda de los dioses para poder pasar por todo el campo enemigo y llegar hasta él. Y en ese momento, cuando Aquiles lo ve, es uno de los momentos para mí de mayor humanidad del poema. Porque es el momento en que Aquiles, cuando lo ve, recuerda a su padre, a Peleo, al cual no va a volver a ver. Por supuesto que Príamo ve en él como a otro hijo, y es un momento de una humanidad terrible, que es el despojo de la guerra, cuando dos seres humanos están más allá de ese momento tan tremendo que les toca vivir. Que es la anécdota que les conté, que les dice Aquiles, cuando les cuenta la anécdota de que en la salida del palacio de Zeus hay dos vasijas, en una están los bienes, en otra están los males, y los hombres pasan por allí al venir a la tierra, y ahí se explican: los afortunados son los que reciben de la vasija de los bienes, y los desafortunados de las otras, y en algunos la suerte es más pareja. ¿Cómo se llama? Es la Ilíada, es el canto del rescate. La película es Troya, pero la película es una versión libre, y lo decían, era con Peter O'Toole, que es un actorazo, con Brad Pitt haciendo de Aquiles. Es decir, estaba muy bien rescatada la figura de Héctor, así. Después a Patroclo lo ponían como un sobrinito de Aquiles, lo cual no era verdad, ¿no? Pero bueno. Bueno, fantástico, dejarlo acá. Vamos a ver cómo hacemos. Bueno, en esta cuestión estaba, y ahí hay unas palabras que dice Aquiles que son clave también, después de esto. Le dice: los dioses han condenado a los hombres a la tristeza. Solo ellos están despreocupados. Solo ellos están quitados, dice la traducción más común de esta lela, ¿no? Como diciendo, el hombre está, por una cuestión existencial, condenado también a la tristeza. En esta cuestión, vamos a ver que el poema termina con los funerales de Héctor. Pero, ojo, nosotros sabemos que la cuestión no termina ahí. Sabemos que Aquiles va a morir,
flechado por Paris. Sabemos que las mujeres van a ser, como en toda la historia de la humanidad, las grandes víctimas de las guerras, junto con los niños y los ancianos, también los jóvenes, seamos claros, también los jóvenes, pero que van a convertirse en botín de guerra de los nuevos jefes, y que Troya, esa ciudad, va a quedar totalmente devastada. O sea, el fin del poema no significa el fin de la cuestión. En esto podríamos hacer una bruta síntesis de Ilíada. ¿Alguna pregunta? Bueno, el héroe entonces es el héroe guerrero que actúa por su gloria, la fama que viene de los otros hombres y la gloria que viene de los dioses. Y el eje estructural, cuando nosotros en la pragmática moderna decimos que un texto tiene que ser coherente, diga lo que diga, tiene que tener coherencia, el común denominador de toda la Ilíada es primero la cólera de Aquiles contra Agamenón porque le arrebató a su botín de guerra a Briseida, que no es, seamos claros, que le importe tanto Briseida, sino que le han arrebatado el reconocimiento que los demás le habían dado. Es más o menos como si a vos te dan una medalla, te dan una medalla y yo digo, no, esta medalla para vos no, y te la arranco. Estoy jugando con tu timé, con tu honra. No importa el objeto, sino que yo te estoy desvalorizando totalmente como persona, ¿me comprenden? Entonces la agresión es brutal, está yendo contra su timé, contra su reputación, contra su honra. Es decir, lo están ninguneando, diríamos nosotros, en la actualidad. Y en esta cuestión, él tiene que darle el cuerpo de Héctor, que hay unos cuadros maravillosos realmente, porque los mismos dioses se lo están indicando. Porque si no, eso sería realmente una sangría total, un desastre total. Por eso les digo que esa balanza que la maneja es Zeus, que está marcando la sacralidad de la justicia, algo que está por encima de los mismos dioses y de los reyes, pero que el dios Zeus maneja. Los dos momentos, troyanos y aqueos, y el momento Héctor y Aquiles. Esta balanza no es un invento griego, y ustedes lo saben bien porque hemos visto siempre los jeroglíficos y demás. Esta balanza la podemos ver en el libro de los muertos de los egipcios, donde aparece la balanza con Anubis conduciendo al fallecido, conduciendo al fallecido al juicio, y ahí está la balanza, en el juicio de Osiris, la balanza con el pesaje de las almas. En uno de los platillos ponen el corazón y en otro de los platillos hay una pluma y hay 42 jueces 42 jueces haciéndole preguntas, y si aprueba el corazón sube, y si son negativas el corazón baja, es decir, tiene que estar la pluma al mismo nivel, y al final hacen esa evaluación, y si pasa con dignidad, con conciencia, va al paraíso. O sea, esto es bastante interesante porque está marcando que para los egipcios esta vida sería un escalón. Es decir, el que pasa la balanza de Osiris, la balanza del pesaje de las almas, en una está el corazón representa la conciencia moral de cada uno. Si pasa eso, va a un paraíso eternamente. Si no, desaparece devorado por un monstruo que tiene cuerpo de cocodrilo, pata de rinoceronte, un monstruo, desaparece en el mar y no se sabe más de su existencia. Entonces, esta balanza está relacionada también con los antiguos babilónicos y con Marduk. Hoy me acordaba de vos, Miguel, porque en las tablillas, esas tablillas del Enuma Elish, que es el libro de la creación, que se remonta a 2000 años antes de Cristo aproximadamente,
ya aparecen todos los códigos de la justicia, que donde mejor van a aparecer es en el código de Hammurabi, que es un rey babilónico que habitó aproximadamente en el 1750 a.C. Es decir, fíjense que ahí está la relevancia del dios Marduk, que se equiparaba al rey, y en esas tablillas estaban las tablillas del destino, donde se juzgaba, y en el código de Hammurabi aparece clarísimamente la cuestión de la ley del talión. Es decir, acá vos cometés un crimen, y en general, o un robo y demás, y se aplica la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre. Pero, ojo, que no es una concepción tan dura como nosotros la podemos ver, porque tiene variantes en su interioridad. Y además, en ese código de Hammurabi están, se puede decir, las primeras reglas de un código civil y un código penal amalgamados. Es extraordinario lo que hacen. Porque acá, y en esto me acordaba de vos, Miguel, porque siempre hablamos de derecho, no sé por qué, Miguel, de casualidad, porque acá está la cuestión de por primera vez aparece, estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, la presunción de inocencia. O sea, que para ser declarado como criminal, como asesino, como ladrón, tanto uno como otro tienen que dar pruebas. Es decir, es la primera vez que aparece. Piense que esto tenía todo su anticipo también en todos esos textos orientales, que a mí me da bronca, porque hablan ahora como si todo Occidente se definiese por Homero, y es cierto, es la base del pensamiento occidental, pero no se puede desconocer, y se ve perfectamente en todo el texto, las influencias de Oriente. Esa diferenciación es posterior. Acá aparece por primera vez también en un libro que se remite a leyendas del 2500 a.C., todas las cuestiones de Gilgamesh. Es decir, Gilgamesh realmente era un rey famoso por lo severo, o sea, un autoritario, un autócrata total, y porque en esa época todas las mujeres cumplían con él el derecho de pernada, ¿no? Es decir, tanto que el pueblo empezó a protestar, entonces los dioses le mandan un monstruo, y que es Enkidu. ¿Y qué hace Gilgamesh? Le manda una prostituta bellísima, y Enkidu, y esto es bastante llamativo, se acuesta con ella durante 7 días, y el monstruo se embellece, tanto que la mujer al final se enamora y dice: qué hermoso que estás. Así que también lo apreció al monstruo que fue 7 días. Y ahí es cuando Gilgamesh viene a pelear, y lo habían tenido en un sueño anticipatorio, y después de pelear se ven los dos tan valientes, con tanto coraje, que se hacen íntimos amigos. Después siguen otras aventuras, y Enkidu muere, y ahí está el gran dolor de Gilgamesh por recuperar a su amigo. Es la primera vez que tenemos en un texto el dolor ante la muerte de un ser querido tan bien marcado. Entonces, estos libros como el Enuma Elish, que es el libro de la creación, que son 7 tablillas también, que están todas las reglas, el libro de Gilgamesh, esto todo lo estoy en Babilonia, está el código de Hammurabi, están marcando reglas sociales para la convivencia de acuerdo al derecho y de acuerdo a la justicia. Luego vendrán los egipcios, que los egipcios, mejor dicho, no es que luego, sino que paralelamente, pero van a durar muchísimos más estos códigos del libro de los muertos, hasta que los invaden los romanos, es decir, después de Cristo, porque van a marcar ese orden necesario, ese buen gobierno, esa economía de la que en el siglo VI antes de Cristo nos va a hablar Solón. Si vamos a voy a leer los textos del día al final, así no. Si vamos a Odisea, nos encontramos con uno de los textos que se puede decir han sido más detonantes para toda la cultura literaria, y no solamente literaria.
¿Qué es lo que marca la Odisea, que lleva el nombre de su autor y cuyo título nos marca una situación llena de peripecias, de conflictos, de contrastes? El retorno de Odiseo a Ítaca. Luego de la guerra de Troya, los héroes regresan, pero Odiseo no puede volver porque en el camino ha cegado al hijo de Poseidón, el dios del mar, al cíclope Polifemo, y entonces Poseidón, furioso, no lo deja retornar a Ítaca. Seamos claros, la guerra de Troya duró aproximadamente 10 años, dice el mito. El retorno de Odiseo duró otros 10 años. Seamos claros, Odiseo se pasó 7 años y pico, más o menos bomba, en la isla de Calipso. Altro que la Laguna Azul, la isla de Calipso, ¿no? Con fuentes, con árboles, aparte no tenía que trabajar, la diosa Calipso le ofrecía la comida, ella comía comidas para los dioses y él comida para los humanos, es decir, tenía una diosa nada menos al lado. Si se pasó más de 7 años con Calipso. Calipso significa, viene del verbo caliptein, que significa aquella que oculta y aquella que esconde, aquella que tapa. Fíjense que esto es bastante interesante porque él vive fuera del mundo y en un momento dado, no vamos a decir que le dice me cansé de vos, que sería demasiado burdo para un texto épico, pero se va todos los días a llorar a orillas del mar, a pensar en su mujer, que seamos claros, hace 20 años que no la ve y por lo tanto está 20 años más vieja. Imagínense, nosotros con 3 años de pandemia, ¿cómo quedamos? Con 20 años, pobre Penélope. Con un hijo que él no conoció, porque lo que me olvidé de contarles es que cuando él lo van a buscar para ir a Troya, él finge que está loco, su hijo acababa de nacer. Entonces empieza a arar un campo de un lado para otro como un loco, y Palamedes, uno de los héroes, agarra, le saca al chico a Penélope y se lo pone delante del arado. Por supuesto que Ulises para el mundo latino y no lo mata, y se da cuenta que de loco no tiene un pelo. Y ahí es que tiene que ir a Troya. Es decir, tiene una mujer 20 años más grande, y acá está como una diosa. Después la tiene a Circe por el camino, a la hechicera, y después la tiene a Nausicaa, que es una jovencita adolescente. Y esos son hombres fieles, así directamente. Y aparte, cuando vuelva va a tener un problema terrible en su isla, porque los jóvenes pretendientes, que son más de 100, están queriendo quedarse con su fortuna. Están queriendo quedarse con todos sus bienes, que él era bastante rico, era el hombre más rico de la zona. Había ido a Troya, como dice el episodio del porquerizo Eumeo, con 12 barcos y más de 1500 hombres, lo cual para la época era una brutalidad. Y vivía muy bien. Y los pretendientes de Penélope estaban devorándose sus vacas, sus cabras, sus cerdos y tomándose su vino. Entonces, seamos claros, yo una vez le decía a un profesor brasilero que creo que los brasileños tienen otra impronta cultural, vos lo sabés mejor que yo que estuviste un tiempo allá y todo, tienen otra impronta cultural para mí mucho más libre, que tiene diversas razones, no voy a empezar a analizar acá, ¿no? Entonces yo le decía, pero qué aburrida, qué Penélope, le digo, cada vez que aparece la mujer de Odiseo, aparece llorando, a todo el que llega le pregunta, ¿no lo viste al bicho este? ¿No lo viste al pobre Odiseo? Directamente. Y siempre llorando, y qué aburrida, nada. Y entonces el profesor brasileño me dice, ¿usted se imagina? La histeria que debía tener Penélope con más de 100 pretendientes alrededor. Tenía que ser brasileño. Imagínate, yo nunca, apenas uno en la historia de uno, así directamente con 120. No te puedo decir marca así directamente. Bueno, pero volviendo, lo que tiene que pasar, lo pasa en los últimos 3 años y medio, 4, que es realmente una tarea heroica. Pero fíjense que es tan importante esta cuestión del viajero, porque podríamos hablar del viaje de la vida, podríamos hablar del viaje
de la existencia, del viaje que es vivir en distintos lugares o en un mismo lugar, en distintos momentos históricos. Es decir, considerar la vida como un traslado. Es decir, nosotros lo podemos decir perfectamente, muy claramente ahora, después de todo este tiempo que estuvimos encerrados, todos los viajes que tuvimos que hacer mentales para poder salir adelante, para poder salvarnos con todo lo que nos estaba pasando alrededor, de dolor, de espanto. Acá Odiseo va a pasar de todo, va a andar por el lugar de los cerdos, va a andar, va a tener que, va a andar por un lugar de los gigantes, va a tener la oposición de los vientos, va a llegar al cíclope Polifemo, va a estar también con Dios. Hay momentos que son ridículos, también hay momentos que son divertidos. Es realmente una cuestión que va a conocer gente, se va a abrir la cabeza, digamos, como pasa en cualquier viaje, que te vaya como corresponde, pero va a también tener un momento de gran sufrimiento en el cual, y esto es lo que me interesa, él podría haber cambiado su vida humana por una vida divina, porque tanto Calipso como Circe, la que convertía a los hombres en animales, fundamentalmente en cerdos, hay gente que no lo necesita, que ya viene directo, pero en fin, en esta cuestión, Circe y Calipso le proponen la vida eterna y el no envejecimiento. Los griegos tienen dos epítetos para la palabra que dicen la funesta vejez, la odiosa vejez. Y muchas mañanas me acuerdo, ¿vieron? Cuando uno todavía no empezó, ¿se acuerdan cuando Mafalda se ponía el peitecito para peinarse, se ponía así nervioso o algo así? Bueno, uno a la mañana tiene que asumir la edad directamente, pero en esta cuestión, tal vez lo que más importa, y desgraciadamente no traje la Odisea, es cuando él se enfrenta a los cíclopes. Porque cuando llega a la isla de los cíclopes, es una isla, es un lugar paradisíaco, donde no necesitan ni gastarse para trabajar. Y ahí es cuando enfrenta al cíclope Polifemo, anticipo de todos los gigantes y todos los monstruos de la literatura y de la cinematografía actual. Lo enfrenta y lo vence. Él es que es pequeño, que es hasta sin atractivo. Los dioses, cuando tenían que hacer alguna fiesta, todo lo ponían presentable, pero era bastante, no era para nada como un París, como una belleza como París. Pero tiene la inteligencia astuta, la inteligencia artera, que le hace, a diferencia de Aquiles, pensar de una manera, hablar de otra y accionar de otra. Por algo James Joyce lo va a rescatar en el siglo XX y va a escribir su Ulises, porque está marcando que una vida en un hombre, en un judío de Dublín del siglo XX es una tarea heroica. Está marcando que vivir en esta época es una tarea heroica. Directamente, ¿no? Y a momentos, pero está marcando esa figura que va a hablar Kazantzakis, que va a hablar Joyce, que va a hablar el mismo Borges con todos sus poemas dedicados a Ulises, hasta Jay-Z, el marido de Beyoncé, y otros cantantes tienen música honrando a Odiseo, porque es el héroe que sale a pesar de todas las adversidades. Les aclaro, pues yo con una amiga mía el otro día la llamo, te llamo para defenderlo a Odiseo, digo, porque ella dice, porque es un crápula, porque es cierto, en la tragedia y en obras posteriores es un crápula, que especula como con el otro, el manipulador. En la tragedia al pobre Ajax lo deja sin la armadura de Aquiles, que le correspondía al primo de Aquiles, Ajax, porque era el mejor guerrero. Y Odiseo hace una de sus manipulaciones, tampoco sabemos nada de eso, y se la quita, o después lo deja al otro que está con una gangrena solo y abandonado, que es neoptólemo, es decir, lo deja abandonado, realmente, o con otra tragedia aparece convenciendo a la Andrómaca para que deje el cadáver de su marido y para matarle al hijo. Es decir, es terrible, pero la Odisea es un personaje magnífico. Es decir, ya hasta me encontré en un lugar, un libro de autoayuda hecha en base a la Odisea, porque es el que sale, sigue adelante
a pesar de todo, y encuentra la respuesta. Él que se fue con 12 barcos, le dije, y 1500 hombres, vuelve solo. Pero por su sagacidad, por su viveza, por su inteligencia, por su manera de salir adelante, hasta con el engaño, cuando le engaña al cíclope Polifemo y dice, nadie te ha cegado, cuando él grita, porque él le había dicho que se llamaba Utis, nadie. Entonces, en esta cuestión, los cíclopes son los que en la descripción que traje en los versos se mueven sin ley, sin regla, no saben compartir, no saben ordenarse, todo es un desastre. Cuando no hay justicia, todo se convierte en una gran debacle. En los dos libros, en el primero también, vemos como Néstor, el anciano Néstor, los ancianos eran totalmente relevados, le dice a Agamenón, vos tenés el cetro, o sea, vos tenés el instrumento, el cetro del poder, vos tenés la ley, vos sos el que tiene que manejar la cuestión. El viejo se lo dice a Agamenón, al principio, en el canto noveno, Y después nos vemos esa balanza y ese decir que el hombre que no cumple con los juramentos, vamos a ver que Zeus se enfurece de tal manera que no solamente lo maldice a él, sino que dice que sus sesos se van a derretir como los de sus hijos y que sus mujeres van a ser vendidas a extraños. Es decir, el juramento es también otra de las claves, vos tenés que cumplir con tu juramento, están dando todo un código subyacente que es fuertísimo, por algo lo van a utilizar después. Entonces, en esta cuestión tenemos la justicia en Ilíada vista a través de la balanza y la justicia en Odisea vista a través de la figura totalmente negativa de los cíclopes. Pero en esta figura tan negativa de los cíclopes, en esta cuestión que vemos a Odiseo que va a salir adelante, hay una cuestión que es bastante sintomática, que es el de Selfoso, y con esto termino, no tanto, pero ya está a la entrada. Hay un descenso de Odiseo al mundo del Hades. Cuando Odiseo desciende al mundo del Hades, hay tres condenados que nos llaman la atención, que son Sísifo, Tántalo e Ixión. Y en esto es bastante llamativo porque todos reciben una condena que está relacionada con el error, hamartía, que hicieron. Hamartía es un término que se transcribe H-A-M-A-R-T-I-A. Hamartía, la H indica el espíritu áspero, es el error, la equivocación. El cristianismo lo traduce como pecado, el mundo griego lo traduce como error, como equivocación. Sísifo, Ixión y Tántalo. Tántalo era un rey que era tan soberbio, pero sin embargo era amigo de los dioses. Y un día los invita a comer, ¿y qué les prepara? A su hijo. Y es en ese momento cuando Deméter, creo que es la que se da cuenta, deja inmediatamente alterado el orden del mundo. Entonces aparece en el mundo del Hades con frutas y con el cuello, con agua hasta el cuello. Cuando quiere beber, el agua desciende. Cuando quiere tomar un fruto, los frutos se alejan. Es decir, fíjense que está totalmente relacionada a la cuestión de la comida. Había alterado el orden de la naturaleza, y esto quiero que lo recuerden cuando hablemos de el estoicismo, ¿no? Y cuando hablemos de otras tragedias. No se puede alterar el orden del mundo. Seguimos con el tema del orden. En otra cuestión lo vemos a Ixión. Ixión, diríamos nosotros hoy en día, era un chanta. No lo pongan así, por favor. Ixión era un rey también que tiene una hija de un rey que se va a casar con él, y cuando se va a casar le promete a su suegro de todo.
Y cuando se casa, no solamente no le da nada, sino que lo tira al pobre suegro en un pozo con brasas para que se queme. Entonces los dioses no pueden permitir eso. Y entonces de pronto Zeus mismo lo perdona. Y está ahí, y se van paseándose por el Olimpo, siempre desubicado el pobre, siempre desubicado, se enamora de Hera, la diosa de las diosas, la mujer de Zeus, y quiere violarla. Bueno, entonces ahí Zeus la convierte a Hera en una nube, dice que no era Hera, pero en una nube, y después en el mundo del Hades aparece atado a una rueda de fuego, como la pasión desmedida que no puede detenerse. Fíjense que es bastante interesante la cuestión de relacionar el castigo con la jamartía, con el error, ¿no? Y por último tenemos a uno de los más famosos, gracias a Albert Camus, que es a Sísifo. Sísifo era tan inteligente que algunos decían que era el padre de Ulises, que era el padre de Odiseo, que la verdad Almena se había acostado con él en lugar de haberse acostado con su marido, con Laertes, y que lo había tenido Ulises. Era un hombre inteligentísimo, vivísimo. Y un día ve que Zeus, el dios de dioses, ha secuestrado a la hija del rey Asopo y se la lleva. En ese momento viene el padre desesperado buscando a su hija, y entonces Sísifo le dice: yo sé dónde está tu hija. Dice: pero vos me tenés que poner una fuentecita acá en Corinto, la reina de Corinto, porque no tengo. Y Asopo se lo concede y lo delata a Zeus, pero Zeus se venga. Inmediatamente Zeus, como buen dios griego totalmente vengativo, le manda a Tánatos la muerte para que lo mate directamente. Sísifo, mediante engaño y todo, llega a la muerte, la ata, y la muerte no se puede mover, y durante un tiempo no se muere nadie en el mundo. Como esto no puede ser, al final manda Zeus que Tánatos sea liberada, y por supuesto que hace la muerte, va corriendo a matarlo a Sísifo. Bueno, pero Sísifo ahí lo mata y llega al mundo del Hades, pero le recomienda a su mujer que no cumpla con los ritos funerarios, que son sagrados, Los ritos funerarios son sagrados. Fíjense que esto tiene total importancia, uno necesita reconocer al muerto, Desde Héctor, Antígona, hasta nuestros días, Y entonces, en ese momento, lo convence, es tan hábil que lo convence a Hades de volver a la tierra para que su mujer cumpla con los ritos funerarios, y ahí vuelve a la tierra y se muere de viejo, que digamos, de viejo, de anciano. Pero cuando llega al Hades es condenado a llevar la famosa piedra que cuando llega a la cima de la montaña vuelve a caer. Y acá hay una cuestión simbólica que es fuertísima, que es el poder aceptar que el límite de la vida humana es la muerte, cosa que es muy fácil de decir, pero muy costosa de aceptar. Entonces, con esta versión del orden imperante es que vemos que se mueve no solamente Homero, sino las generaciones posteriores que van a ir a beber de ese abrevadero que es Homero, los poemas homéricos, base de todo el mundo occidental. ¿Alguna pregunta? Yo te quiero hacer una pregunta. El resto de la guerra de Troya, ¿dónde está narrado? El resto de la guerra de Troya. Aparece en numerosas versiones de los romanos y aparece también en Quinto de Pirna, que vivió aproximadamente en el siglo II después de Quinto, perdón. Que ya la vez que viene griego, lo que habla fundamentalmente de la cuestión de Pentesilea y demás. Y aparece también en el Tratado de Corinto con el Noveco. Estoy acá, yo soy una reina.